En la entrevista. Así es, vamos a arrancar con la entrevista. Ya está con nosotros acompañándonos José Moisés Herrera Saldaña, director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad del municipio de San Francisco del Rincón. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana. No, al contrario, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, cuánta formalidad. Vamos empezando. Vamos empezando. Son muchas áreas que estás atendiendo tú solo en San Francisco del Rincón, ¿no? Bueno, somos un equipo en la dirección general, pero pues efectivamente somos responsables de la policía, de tránsito, de oficiales calificadores, del área jurídica y del Consejo de Honor y Justicia y de la Central de Emergencias, aparte de prevención del delito, obviamente. Y aparte de prevención del delito, ¿cómo se encuentra en estos momentos San Francisco del Rincón? ¿Cuáles son sus principales problemáticas? Claro, mira, pues en faltas administrativas está dentro de la tendencia estatal. Nuestras principales faltas es el consumo de alcohol en vía pública, sustancias tóxicas, riña o escándalo. Tal vez un poco de particularidad tiene que ver tal vez con los insultos a la autoridad. La población todavía presenta algunos rasgos todavía violentos en público y enfrenta a la policía en algunos de estos casos. Y en delitos, pues los patrimoniales, pero sobre todo el robo de motocicletas, pues que es una ciudad con mucho parque vehicular de ese tipo, junto con las bicicletas y en menor medida robo a casa-habitación. Esos serían los tres principales delitos y las principales faltas administrativas que enfrentamos. Y bueno, pues es una ciudad en desarrollo, es una de las 10 ciudades de más de 100,000 habitantes del estado y pues ya presenta las problemáticas propias de una ciudad en crecimiento. Supongo que, bueno, una de las, a diferencia de muchos directores de las áreas de seguridad, tu perfil es un perfil muy dirigido a la profesionalización del tema de prevención del delito. Supongo que la exigencia mayor del ayuntamiento, del propio alcalde, de la ciudadanía, de aquellos que conocen tu perfil profesional en materia de prevención del delito, está exigiendo un proyecto en este sentido para que reduzca este tipo de delitos que acabas de mencionar, que son los de mayor presencia o de registro. ¿Cómo estás trabajando en materia de prevención actualmente? ¿Cuál es tu proyecto? ¿En qué consiste? Claro, mira, de hecho, pues una de las primeras cosas que hicimos en la administración y que además fue uno de los compromisos con el alcalde, pues fue la cuestión de profesionalizar en general la seguridad y en específico el tema de prevención del delito. Fuimos el primer municipio que a los 3 meses ya teníamos aprobado por ayuntamiento nuestro diagnóstico municipal de seguridad, el programa municipal de seguridad que corresponde a los temas operativos, pero sobre todo el programa municipal de prevención social de las violencias y la delincuencia. O sea, el primero en todo el estado, sin contar con la estructura que tal vez cuenten otras administraciones. Pero tuvimos mucho apoyo del alcalde. De hecho, creamos el área de política criminal y prevención del delito que no existía en San Francisco. Y pues actualmente ya desde enero operamos con el programa municipal de prevención social de las violencias y la delincuencia, que además es un programa pues que cumple con todos los estándares en la materia, ¿no? O sea, revisamos más de 16 documentos internacionales para que estuviera homologado, que eso además es muy importante. Casi nadie hace caso de los acuerdos que México firma en materia de prevención y que a nivel internacional hay muchos más de los que conocemos. Casi todo el mundo se basa nada más en la Ley General para la Prevención de la Violencia, pero la Ley General es una copia y no tan completa de la Guía de Mejores Prácticas de la ONU, de los lineamientos de la UNOC, que es la oficina de la ONU especializada en materia de prevención. Revisamos un mar de indicadores, revisamos más de 2,500 indicadores, porque además tenemos que romper con inercias de que la prevención es ocurrencia, de que la prevención es pasear a los niños y llevarles a los perros de la policía y subirlos a una patrulla. Todo eso es importante. ¿Qué es la prevención? La prevención tiene que ver con el estudio serio de los factores que originan la conducta delictiva. Por eso la importancia del diagnóstico. Yo no puedo decir una acción que realice sin decir por qué la hago. Nosotros revisamos 9 bases de datos diferentes que tienen que ver con San Francisco del Rincón en específico y además hicimos una diferente que casi nadie la ha hecho y bueno, a mí me gustaría que más áreas de los 46 municipios te dijeran quiénes han hecho encuestas de percepción ciudadana. O sea, nosotros hicimos un muestreo en 50 zonas de la ciudad
con encuestas para saber no nada más qué dicen los números oficiales, sino qué dicen los ciudadanos de su experiencia con la seguridad. Entonces, ¿y de qué sirve esto? ¿De qué sirve a la hora de plantear un proyecto de prevención en una ciudad como con las características de San Francisco del Rincón? Pues de entrada te sirve porque el gran paradigma de la seguridad y de la prevención en lo particular es que siempre está orientada desde lo que ve el gobierno. O sea, los números son generados por el gobierno. Entonces el gobierno se evalúa a sí mismo, por así decirlo. Y la gran tendencia internacional, que no la hemos podido hacer del todo en el país y que por eso este experimento es interesante, es la otra parte de los indicadores son los subjetivos. O sea, si a ti ciudadano te digo que bajé los índices, no te importa. Porque tú siempre... Bueno, ni siquiera te creo, ¿no? Sí, para empezar, ¿no? Pero tu percepción es otra. O sea, tu percepción es yo tengo un vecino que le pasó. Y si no, a ti te pasó en lo personal. Entonces, creemos que es muy importante complementar esta experiencia de los ciudadanos en materia de seguridad. ¿Qué piensas tú? Incluso ahorita, todo lo que hacemos en las colonias se hace con diagnóstico participativo. Yo llevo los números oficiales, pero los confronto con tu opinión. O sea, ustedes ciudadanos, esos son los números de lo que pasa en su colonia. Y ellos me pueden decir, ¿sabe qué? Es que no llamamos tanto porque tenemos miedo de esto, porque no nos hacen caso por lo otro, ya lo hemos dicho. Bueno, en ese momento yo me llevo en el diagnóstico, ¿qué me dijiste tu vecino? Que teníamos que atender en la colonia. Y las acciones que hacemos en la colonia, pues están en concordancia con lo que tú piensas y con lo que yo creo que tengo que atender en los números, porque también es una realidad, tenemos que atender indicadores oficiales. Pero... creo que esa es la importancia de lo que me preguntabas hace rato. O sea, ¿qué es la prevención eso? O sea, que entendamos realmente por qué pasan las cosas y qué podemos hacer para que disminuyan. O sea, no podemos eliminarlas del todo, pero el gran reto de la administración siempre es disminuir la violencia, disminuir los sucesos, para que permitan que el común de los ciudadanos pues tenga una vida en paz. Señalabas acerca de que, bueno, regularmente o se cree que los proyectos de prevención del delito son ocurrencias. Y bueno, sí parecen ocurrencias porque lo que vemos es o nos traen un payasito, convivimos con los perritos o vemos una plática con un policía. ¿Cuáles son las acciones de prevención del delito que se tienen que trabajar desde un área como una Secretaría de Seguridad, una Secretaría con diferentes nombres, que integra diferentes temas? Claro, mira, la prevención tiene que tener dos ámbitos que son... ¿cómo se llama? Inexcusables. Uno es un ámbito general, donde todos los ciudadanos pudieran tener contacto, aunque sea informativo. O sea, tal vez tú no ocupas que la secretaría o dirección, o como se llame la dependencia, te atienda, pero sí ocupas ser informado por la dirección o por la secretaría. Entonces, todas las campañas de prevención situacional, etc., pues tienen que estar orientadas a la comunidad en general. Pero la parte especializada es la importante, o sea, cómo yo delimito mis grupos de riesgo en una ciudad y que tengo que priorizar para su atención. O sea, por ejemplo, en el programa, y por eso te decía el tema de las ocurrencias, porque luego parece que lo que queda es, pues, lo más visible. O sea, hago una feria, la feria de valores. Hago una feria, o de lo que quieras. Aquí yo luego decía la feria de la juventud, la feria de... Lo que tú quieras, eso es bueno a nivel general para que la gente conozca. Pero esa acción tiene que estar justificada en un diagnóstico, y vuelvo al punto. Por eso la importancia del diagnóstico. Por eso nosotros tenemos un documento donde revisamos más de 2.500 indicadores, porque lo primero que tenemos que romper es la idea de, pues a Moisés se le ocurrió que había que hacer algo ahí. No, a mí no se me ocurrió. O sea, revisamos qué es lo que pasaba en la ciudad y qué se tiene que hacer en la misma en los dos ámbitos. Una es general, que tienen que conocer todos los franco-rinconenses, o sea, los reglamentos, las medidas de prevención, en los delitos que más inciden, pero ya en las problemáticas particulares nosotros tenemos focalizadas las zonas de la ciudad donde hay que intervenir, y además estamos haciendo algo que casi ningún programa tiene, y de nueva cuenta así de que alguien me lo muestre. O sea, en temas de violencia hacia la mujer, en tema de violencia entre pares, entre los jóvenes y demás, tenemos grupos especializados de atención donde le vamos a dar seguimiento a lo largo del año. Y esa atención especializada es muy compleja de dar y casi nadie la promete. O sea, y nosotros sí lo tenemos en una meta, tenemos diseñadas las formas de intervención y estamos conformando los grupos para trabajar, no solo ahorita para la meta del mes, sino para la meta de la administración. O sea, a los 3 años yo tengo que atender una atención focalizada en grupos, tengo que tener una atención en diferentes sectores, aparte de la general que le damos a la ciudad. ¿Cómo atiendes cada uno de estos grupos en bueno, primero pues los identificamos en base al diagnóstico que te comentaba, ¿no? O sea, tenemos muchos indicadores que nos permitieron identificar cuáles son las escuelas donde se genera, por ejemplo, el bullying.
donde están la mayor incidencia que tenemos, por ejemplo, reportes de violencia intrafamiliar y quiénes son las víctimas en mayor parte determinada. Luego de ahí se trabajó con la Coordinación de Atención a la Mujer Municipal y con la Dirección de Educación para trabajar en los talleres y contenidos que necesitamos desarrollar para ese grupo. Y lo que tiene que promover el grupo es no nada más la de te doy una plática, te sensibilizo y te canalizo, sino cómo hago que este grupo se conforme y sea autogestivo en algún momento. Que además es la gran ambición que creo yo que tiene todo gobierno. Porque tenemos ese problema. Organizamos a los vecinos. Mientras vengo yo, todos se juntan. Y el día que dejo de venir ya nadie se juntó. Y cómo hacer consciente a la ciudadanía de que tiene que ser al revés, que ellos tienen que exigirle al gobierno y tienen que permanecer y tienen que buscar opción. Porque si no es la misma de pues ya no vinieron y ya no me dieron, entonces ya no resuelvo mi problema, ¿no? Entonces en estos talleres lo que se les capacita es, primero se les sensibiliza, después se les capacita en cómo hacer frente a este tipo de fenómenos y sobre todo tercero se les da un gran esfuerzo en la cuestión de que sean autogestivos. O sea, se les enseña a que hagan sus propios eventos, a gestionar, a hacer frente a las dependencias. Y esa es la diferencia, creo, a nivel proyecto, de que yo te diga, pues voy a dar 100 pláticas de prevención de la violencia, ¿no? Claro. A ver, yo quisiera aprovechar tu amplia experiencia en materia de prevención. Gracias. Traigan otro café. Sí. pero también me gustaría que fueras muy crítico, sincero, muy sincero. ¿Por qué no funcionan? O si es que funcionan, a lo mejor yo tengo una percepción equivocada. ¿Por qué no funcionan, desde mi perspectiva, los programas de prevención del delito, no de San Francisco, de San Francisco del Rincón, regularmente de cualquier orden de gobierno? ¿Por qué se quedan en conferencias con Chabelo, en conferencias con el Osito Panda, con personajes que no tienen nada que ver con temas de seguridad o prevención del delito o cuidado? ¿Qué pasa en este ámbito? Claro, no, y efectivamente, como tú dices, mira, pues ya tenemos años en esto, ¿no? Entonces creo que hemos visto muchas cosas pasar. Y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tal vez por eso te decía la primera parte del diagnóstico, porque insisto, o sea, las áreas de prevención luego se quedan en un nivel muy superficial de diagnóstico. Entonces nadie los toma en serio porque nunca tienen un dato para refutar. Para empezar, ¿no? Segundo, el tema de la capacitación que tienen los encargados de las áreas de prevención. Bueno, ni el perfil tiene, ¿no? Es que tienes que tener una especialización, creo yo, o sea, bueno, ya sería como hablar del currículum de uno, pero, o sea, si uno se va a dedicar a esto, tiene que entender todo lo que está en torno a, ¿no? Y conocer las grandes tendencias y saber cómo se está moviendo el mundo en esta materia. Entonces, ese es otro punto. ¿Qué más falta? La continuidad en planes. Pero los planes luego muchas veces no continúan por dos cosas, ¿no? O sea, una por política, que tal vez es la más fuerte, o sea, cambio de administración y reinvento el mundo, y a partir de hoy el hilo negro lo tengo patentado yo. Y la otra es, pues que como no había un diagnóstico serio ni un programa serio, no puedes continuar un programa, porque pues no tenía caso, porque si yo tengo un programa que consiste en hacer ferias en tu colonia, una semana o lo que tú quieras, ¿para que lo voy a continuar si nunca tuvo una justificación? Por poner algo. Y nos pasa en todos lados. Algo a lo que en su momento, cuando pudimos colaborar en gobierno del estado, nos preocupaba mucho. Por ejemplo, el tema de quiénes son los responsables de la prevención en los municipios, ¿no? Entonces, no eran profesionistas, era gente que muchas veces eran incluso policías que los mandaban ahí porque no sabían qué hacer con ellos. Entonces había que darles un piso estándar, capacitarlos, que supieran cuáles eran los lineamientos de prevención a nivel internacional, que supieran planeación, no sabían hacer una planeación ni siquiera de un evento, ¿no? Entonces, pues creo que no puedo ser más crítico, pero nos falta mucho en ese tema, y convencer sobre todo a los jefes, y eso es en todos lados, que la prevención tiene que ser más que un discurso, porque es muy bonita en el discurso. Hay que hacer prevención, porque hay que prevenir para evitar consecuencias. Pero a la hora de que le ves presupuesto, pues no lo hay, ¿no? No hay apoyo, no hay institucionalidad. Entonces creo que esa es una de las grandes luchas, y por eso, a lo mejor regresando otra vez a mi caso particular, a mí me gustó mucho que desde el momento en que pude contactar con el alcalde y decirle, este es el plan que se propone, pues dijo, va, ¿y cómo le hacemos, no? Y que además ahora, como soy responsable un poco de todo, pues puedo hacer que la prevención no se quede sola. O sea, que no sea nada más el grupo de personas que va y da una plática o hace un evento, sino que sí va acompañada de las áreas que le pueden dar sustento. Pero regresando a tu comentario original, pues creo que, o sea, el tema de la poca institucionalidad
de la poca capacitación y de la poca continuidad es lo que hace que el común de los programas pues no sean buenos y que la gente diga, a lo mejor conocí algo, pero ahora ya no sé qué pasó con ese programa, ¿no? Claro. Sí, se quedan ahí porque, bueno, los que ponen, pues ni siquiera saben a profundidad cómo tendría que manejarse un proyecto de prevención, ¿no? Y ese es el tema que yo iba a tocar, el de la continuidad, me lo ganaste, pero qué bueno que lo dijiste porque, bueno, hay que recordar que tú estuviste aquí en el área de prevención en la administración pasada en León. Y bueno, pues ya se habla, y bueno, se habló desde el inicio de esta administración que pues varios programas iban a desaparecer. Y bueno, pues es que tiene que ver también en cuánto se gasta, ¿no? O sea, cuánto dinero se pierde cuando no le das continuidad a un programa, y me refiero específicamente al programa Multipol, al que tú le diste mucho seguimiento. Y bueno, que fue incluso uno de los proyectos emblema de la pasada administración. ¿Cuál es tu opinión en este sentido, que programas tan grandes como este desaparezcan? Y bueno, ¿qué tanto funcionó para la ciudad de León? Claro, mira, ahí también hay que ser un poco autocrítico. O sea, yo alcancé a instalar 6 de los 10 centros que tenemos en la meta. Sí cumplimos con la meta de capacitación, trajimos 2 veces a la Policía Nacional de Israel y capacitó los elementos que ocupábamos para eso. Y creo yo que en esa parte, bueno, yo tengo muchos años en el servicio y uno entiende cuando los famosos ciclos terminan y hay que cambiar, pero a mí sí me hubiera gustado poderlo haber terminado de impulsar, porque creo que mucho del problema es que cuando se hacen cambios se hicieron muchos cambios, y entonces todos los que conocían cómo funcionaba el modelo pues ya no continuaron, entonces dejaron a los policías, contratan gente nueva en el término de la administración pasada. Entonces no saben de qué se trata, lo continúan de hecho empezó a cambiar a cosas que ya no era. O sea, se empezaron a dedicar exclusivamente a los niños, a hacer clases de zumba, y eso no era Multipol. Multipol era la identificación de los problemas en la comunidad y su resolución con la misma. Entonces se le capacitó en eso al policía, se le habían diseñado N número de formatos para que pudiera dar seguimiento a todo, y después ya veíamos que Multipol era como de, pues hizo una feria, ¿no? Se vistió de payasito y trabajó con los niños. Trajo los perritos. Trajo los perritos. Entonces, creo se desvirtuó el programa. Yo creo que no se le dio el seguimiento adecuado. O sea, porque eso hubiera implicado que conocieran cómo era un Multipol. Digo, yo estuve en Israel y por eso sabía cómo funcionaban allá. Y eso no implica el clásico copia y pega, sino que lo trajimos y lo adaptamos a nuestras posibilidades, ¿no? Y a la idiosincrasia nacional. Pero si no sabes cuál era el origen del programa, perdón, es muy difícil que tú lo continúes, porque tú ni traes la visión, ni supiste cómo se hacía. Entonces, ¿cuánto se gastaron en este programa? Fíjate que afortunadamente la capacitación con la Policía Nacional fue gratuita. La de Israel, lo único que les pagamos fue hospedajes, alimentos. Entonces, yo procuré en todo momento que no hubiera un gasto para la administración. Primero porque no había dinero. Y segundo porque era una cuestión de demostrar, creo yo, que se pueden hacer las cosas diferentes y que la policía debe de cambiar de modelo. O sea, sin dejar de ser la fuerza para imponer la ley, sí tendría que haber hecho un cambio. Y eso fue lo que quisimos hacer. Incluso su gasto corriente operativo, o sea, en cada módulo tenían computadora, impresora, todo era ya gasto del que tenía la Dirección General de Prevención. Entonces, no le representó un gasto adicional al municipio. Y creo que pues, hasta donde pudimos llevar números, pues le daba muy buenos números, ¿no? O sea, de atención a ciudadanos. Y otra cosa importante, no se medía por el número de, pues vinieron 20 niños a mi taller de no sé qué. Esas son las metas, ¿no? Atendimos a 500. Ahí hicimos algo muy muy interesante. Digo, las metas de números, pues nadie las puede evitar dar, pero tenía unos indicadores muy padres que era cuántas personas vienen y hacen una denuncia ciudadana privada con el elemento Multipol. Decía cuánta gente se conformó en el voluntariado de Multipol y sobre todo cuánta gente continuó. Y tú decías, oye, pues es que después de 3 meses todavía tienes a 20 señoras nada más contigo, perdón, pero yo reto que alguien me diga que otra dependencia mantiene a gente constante sin que le des nada. O sea, yo no dábamos, ni daba despensas del Multipol, o sea, ni hacía otra cosa, sino, usted señora, ¿quiere ayudarme a que su colonia sea mejor? Únase como voluntario, la capacito, me ayuda a juntar vecinos, íbamos y recuperábamos espacios, participaban en los diagnósticos. Entonces al Multipol se le medía por la permanencia de voluntarios, por el aumento de los mismos
y por el número de peticiones. Por ejemplo, otra cosa era, era un gestor, tú llegabas y me decías, oye, es que la luminaria de mi colonia de la esquina fulana está apagada. El multipol hacía un oficio directo, obviamente nos mandaba copia a prevención y le pedía al alumbrado público, oiga, hace falta una luminaria ahí porque ahí roban. Entonces después decía el multipol, yo hice 10 gestiones y 4 me las contestaron, tengo 40% de eficiencia. Entonces creo que tenía muchos indicadores muy interesantes y creo yo que el problema fue pues la continuidad, ¿no? Oye, y que tal vez el nuevo gobierno no lo pudo valorar porque si apenas arrancaron 6, los otros 4 los pusieron como quisieron y pues yo creo que ya no cumplieron con muchos de los objetivos, ¿no? Entonces si tú llegas, evalúas y dices pues no alcanzo a ver el beneficio porque no hubo forma de verlo, ¿no? ¿Sería necesario que hubiera una reglamentación, una normatividad para que cierto tipo de proyectos con características muy específicas o incluso los mismos profesionales de las áreas se mantengan independientemente de los cambios de gobierno? Fíjate que yo creo que eso que dices es el gran debate en el tema de seguridad, ¿no? Porque se supone que hay varias leyes que protegen, ¿no? Tendrías que tener el plan de desarrollo a 20 años de la ciudad, a 25 años tendrías que tener el plan de gobierno durante el término de la administración y tendrías que tener una mecánica de evaluación. Se supone que todos los que estamos involucrados en estas áreas pues conocemos ya la normatividad, por eso cuando se emitió la Ley General de Prevención de la Violencia te marca estándares bajo los cuales se mide la prevención y en teoría pues todos los conocemos y entonces yo presumiría que tu plan lo hiciste bajo esos lineamientos, ¿no? El problema es que es presunción. Claro. Entonces, a veces no hay, igual lo que se evalúa, pues no se puede, o lo que se dejó no se puede evaluar correctamente, porque el que lo hizo no lo hizo bien, o también el que llega no lo puede evaluar correctamente. Digo, no es el caso particular que estamos hablando, sino lo estoy hablando de manera general de que pues es un tema muy complejo y que sería muy bueno que hubiera más lineamientos que permitieran una evaluación seria de los proyectos y que no fuera un tema de pues, lo desaparezco, le cambio de nombre, ¿no? Claro. Tú que conoces y seguramente, digo, a lo mejor no sé si una vez al mes o cada 2 meses o cada 3 meses se reúnen los titulares de las áreas de seguridad de los municipios. Uh-huh. ¿Qué tan frecuente es y que contemplen un área de prevención? ¿Lo tienen en la mira o nada más están preocupados por la atención de la seguridad? Fíjate que no, así nos reunimos mensualmente. Y algo que creo que es muy, muy importante es a partir del acuerdo estatal para la seguridad que firmaron los alcaldes y el gobernador, hay un seguimiento muy puntual de metas de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y que creo que apoya mucho eso que tú comentas, porque por ejemplo se nos ponen una serie de metas que son como el estándar mínimo. Entonces se supone que ahorita cada municipio tuvo que haber hecho su diagnóstico municipal, su programa municipal de seguridad, su programa municipal de prevención. Ese programa tuvo que haber cubierto una serie de requisitos mínimos que planteó el Estado y que cumple con las leyes en la materia. Y que creo que eso nos va a ayudar mucho. Tal vez no, eso no quiere decir que todos los municipios lo tengan, ¿no? Pero creo que hace patentes esta parte que tú dices de la presión para que haya como un estándar, ¿no? Que eso es lo que siempre se ha batallado. Y creo que el acuerdo estatal es una herramienta interesante en esa parte, o sea, que te obliga a tener unos mínimos indispensables. Pero no es lo que siempre dicen los municipios, nosotros somos preventivos, no se le tendría que dar más peso a eso. Es decir, cuando llegas con el secretario de seguridad y le dices, oiga secretario, ¿me puede dar los números en torno a la de...? Nosotros somos preventivos. Nuestra reacción es preventiva. Nuestra reacción es preventiva, entonces... Pero fíjate que el acuerdo cubre toda la... O sea, es sobre áreas de prevención, sobre materia operativa. Por ejemplo, nos ponen... O sea, no te da los lineamientos mínimos para decir que hiciste un operativo y cómo se hace un operativo, por decir algo. Mide los tiempos de reacción del 0.66 y tienes que estar dentro del estándar estatal y si no tienes que bajar tus tiempos y te pone retos. Entonces, yo lo repito, o sea, no quiere decir que sea la solución, sino que a mí se me hace una herramienta interesante en base a lo que dice Xóchitl de cómo le ponemos, cómo tratamos de normalizarla. Entonces, ahorita el problema, por ejemplo, es hay municipios que ven, por lo que comentábamos, de la capacidad de las personas que se encargan, por ejemplo, el tema de prevención, pues va a ocupar más apoyo. Entonces el gobierno estaba teniendo que estar con ellos desde cómo se hace un diagnóstico, cómo se hace el plan para que tenga mínimos, por decir algo, ¿no? Y eso lleva tiempo. Terminan el proyecto, los diagnósticos y ya se les acabaron los 3 años. Llega la siguiente administración y ya no observa esos documentos. Y hay que volver a empezar Pues es que son cuentos nunca acabar entonces, ¿no? Pues es que ahí a lo mejor entra otra vez lo que tú decías del tema
pues de la experiencia que se pueda tener, ¿no? O sea, nosotros en 3 meses tuvimos todo, pero en 3 meses dedicando un equipo y sabiendo a dónde vas, ¿no? O sea, ya viendo, digo, tuve la oportunidad de participar en el programa estatal, tuve la oportunidad de hacer el programa en León en su momento. Entonces creo que te da experiencia como para que vayas valorando y puedas hacerlo cada vez más rápido y aprovechando las experiencias de qué necesito mejorar en el que sigue, ¿no? Sobre todo conocer su municipio, ¿no? Que esa es la básica, Oye, donde estamos, ¿no? entra el nuevo sistema de justicia penal. ¿Está o no está preparada la policía para esto? Yo creo que, bueno, primero es una cosa es ir a la escuela y la otra es como uno cuando estudia la carrera, ¿no? Unas cosas que vayas a la escuela de Derecho y otro día es que vayas al juzgado y litigues y Juanita, la recepcionista, te mande al carajo y la del archivo también porque no sabes ni pedir una copia. No, yo creo que se ha venido avanzando porque desde que entró en materia federal, la policía ya tuvo que cumplir con los estándares de la cadena de custodia, del informe policial homologado. Sí, el Estado, a partir de este mismo acuerdo, también se le dio capacitación ya a todos los policías, que pues es la inicial, hay que decirlo, mucho de eso se va a tener que ir perfeccionando. El acuerdo estatal contempla 40 horas de capacitación para todos los elementos, para que conozcan los rudimentos del nuevo sistema como primer respondiente, que es lo que nos toca hacer a la policía municipal, pero también pues yo creo que hay que decirlo que es lo más importante, porque pues el 80% de las consignaciones son porque las pone la policía municipal, ¿no? Entonces va a ser muy fuerte la responsabilidad, bueno, es muy fuerte y va a ser más ahora porque pues casi todos los procesados van a ser dependiendo de cómo se integró el informe policial, la carpeta de investigación, la cadena de custodia que hace la policía municipal. Entonces, pues ahora sí que siendo honestos, pues yo tendría que decir, estamos capacitados, vamos a empezar a trabajarlo. O sea, hicimos todos los preparativos que se nos piden en el sistema para iniciarlo. Entonces ahorita falta pues, practicarlo. Vamos a empezar y es un sistema, y lo han dicho creo que todos los actores involucrados, porque es real, o sea, pues va a tener ajustes y vamos a ir viendo ahora sí que en la práctica, ¿no? Prueba error. En cuanto empiecen a sacar sus kits con su cinta amarilla de precaución o no pase, ¿qué dice la cinta? Es prohibido el paso. Prohibido el paso. Línea policial, Sí, así que al primer momento vamos a empezar y vamos a tener que empezar a estar haciendo correcciones. Sí, es que no se les olvida utilizar esa cosita, poner la cinta correctamente. No, llenar el informe policial homologado pasa de 35 reactivos a 150 reactivos. Porque como es el inicio de la investigación, ahora ya no nada más es de hubo un lesionado en tal esquina, ¿no? Sino que ahora tienes que decir, o sea, tienes que dar muchos más datos para darle elementos al Ministerio Público, sobre todo porque ellos lo van a escribir. El policía lo va a escribir. Pero hay policías que no saben. Bueno, yo sí, ya los míos ya saben escribir y tienen prepa la mayoría. Okay. Bueno, pero igual, o sea, tienen que, o sea, por ejemplo, una de sus materias fue, no, bueno, y en general, por ejemplo, aquí en León también pues tiene una policía que ha ido, o sea, a todo eso, pero bueno, les dan redacción de documentos oficiales, güey. Bueno, no me comprometo. Qué optimista. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, hombre. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Ojalá que podamos platicar con mayor detalle todavía de otros aspectos de esta materia de la prevención. No, claro, con todo gusto y pues ahí estamos en San Francisco a las órdenes de los ciudadanos. Muchísimas gracias, son las 8 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos.